Bueno, bendiciones. Vamos a continuar con nuestra clase de hermenéutica y en el día de hoy vamos a hablar sobre una de las reglas muy, pero muy importante, que viene siendo la segunda regla de la hermenéutica, que habla sobre el contexto. Yo le he puesto aquí al nombre de esta clase: el contexto es rey. Y cómo evitar malentendidos al estudiar la Biblia. Tenemos que entender de que eh, la, la segunda regla pues nos dice que es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver hoy el problema del lenguaje. No todas las palabras significan lo mismo, sino que depende en el contexto donde haya sido dicha. Vamos a ver también por qué es importante el contexto, los ejemplos que transforman. Vamos a ver la diferencia práctica entre lo que es un lenguaje literal o figurado. Vamos a ver una aplicación práctica y también vamos a tener hoy un tiempo para preguntas. Entonces, vamos a ver qué es importante esta segunda regla que vamos a estudiar hoy. Y quiero que quede claro, ¿no? Este es el resumen de todo lo que está allí en el libro base. Es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Todos sabemos lo importante que es no sacar una palabra de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre las palabras que decimos, aunque sean iguales, pero dependiendo del contexto donde está situada esa palabra, puede significar una cosa o puede significar otra. ¿Ven? Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque el lenguaje tiene un gran matiz, ¿no? ¿Y cuál es ese gran matiz? Que dependiendo de cómo haya sido dicho esa palabra, va a ser interpretada de una manera o de otra. Y esto lo vamos a ver claramente hasta con ejemplos prácticos, ¿no? Si por ejemplo yo le digo a una persona, oye, me parece que estás muy gorda. Si lo analizamos desde el punto de vista que es lo primero que, o lo único que está diciendo, a lo mejor la otra persona se ofende, ¿no? Pero si eso está dicho dentro del contexto de una conversación con un médico o está dicho dentro del contexto de que están hablando de cómo vencer la obesidad, ¿ok? Entonces tendrá otro significado. ¿Okay? Entonces vemos claramente que el lenguaje es de sumo cuidado y tenemos que tener mucho cuidado. Y la Biblia no escapa de esa situación, de esa realidad. Recuerden que la Biblia fue escrita en un lenguaje popular para aquella época. ¿Okay? Y también fue dicho dentro de unos contextos específicos. ¿Okay? Entonces, cada palabra no la podemos sacar de contexto. Tenemos que examinarla en el contexto que fue dicha, analizar ese contexto y entender realmente el significado que fue dicho. Por ejemplo, las palabras tienen múltiples caras. Y vamos a verlo aquí. Por ejemplo, una misma palabra adquiere distintos matices según el contexto. Por ejemplo, hace frío. Hace frío para un canadiense serían 5 grados, ¿verdad? Pero para un venezolano o para un latinoamericano que es del contexto tropical, pues hacer frío significa 15 grados o 20, ya es frío para esa persona. Entonces fíjense cómo la misma palabra tiene un significado diferente, porque va a depender del contexto, va a depender de la persona a quien se le está diciendo y la cosmovisión o la cultura que esa persona tenga. Entonces es del todo preciso, recuerden tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. ¿Ok? Esa palabra está en una frase
y no podemos sacar esa palabra de la frase y solo tener un significado, porque puede tener múltiples significados. Entonces, por eso es que decimos, el contexto es el rey. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar el significado a esa palabra. Si nosotros la sacamos de contexto, recuerden la frase que siempre les digo, que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque podemos sacar conclusiones erradas. ¿Ok? Entonces la Biblia no escapa de eso. La Biblia fue escrita en lenguaje como el lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, como este ejemplo, pues hay mucho. Por ejemplo, ¿por qué es importante el contexto? ¿Por qué creen ustedes que será importante? Bueno, porque le va a dar la definición de la aplicación que tiene realmente esa palabra. ¿Ok? Y vamos a ver práctica en la Biblia de cómo una palabra puede tener múltiples explicaciones, aplicaciones con una sola. Por ejemplo, ignorar el contexto genera confusión. ¿Ok? Por ejemplo, si yo interpreto esa palabra en un sentido literal, ¿ok? Por ejemplo, cuando alguien dice, ella rompió su corazón. ¿Ok? Si lo tomo en el sentido literal, que quiere decir que se va a cumplir tal cual como lo estoy diciendo, entonces está diciendo de que a esa chica, ¿verdad? Le están haciendo una operación de corazón abierto, ¿verdad? Porque le rompió el corazón. O sea, eso es lo que significa el sentido literal. Interpretar las palabras en una explicación real, que es así tal cual como lo dice. ¿Eh? En cambio, si fuera en el sentido figurado, ¿qué sería? Bueno, que ella rompió el corazón, porque le rompió el corazón sentimentalmente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ese es el sentido figurado. Recuerden, por ejemplo, cuando decimos estoy muerto de cansancio. ¿Eso qué será? Eso es algo figurado, ¿verdad? No es literal. Y cuando dice estoy, no sé, estoy que me muero, ¿verdad? Eso es algo figurado, no es literal. Entonces, por eso que en la Biblia ignorar el contexto puede llevar a malinterpretar, a poner explicaciones de pasajes erróneos que crean controversia y pierden la riqueza del mensaje. O sea, pierde la esencia, porque al yo darle una interpretación distinta, al no examinar el contexto, entonces puede crearnos bastantes problemas. Entonces vamos a ver ejemplos que transforman. Vamos a ver ejemplos de palabras en la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra fe. Para nosotros comúnmente la fe, si podemos verla, por ejemplo, siempre para nosotros, en la mayoría de las veces, significa confianza, ¿verdad? Pues decimos Hebreos 11, después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a ver que según el contexto, la palabra fe tiene varios significados. Por ejemplo, en Gálatas 1:23 dice, tu fe se refiere al conjunto de doctrinas del Evangelio que Pablo antes destruía. ¿Okay? Entonces la palabra fe como doctrina. ¿Ok? Ahí en Gálatas 1:23, la palabra fe no se refiere a confianza, se refiere a el conjunto de doctrinas que conforman la fe cristiana. Vamos a ver otro ejemplo, fe como prueba. En Hechos 17:31 vemos que fe significa la prueba o garantía de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Fíjense cómo es la misma palabra, pero está en un contexto diferente y entonces tiene una explicación diferente. Fe como convicción. Por ejemplo, en Romanos 14:23, fe es la convicción personal de que una acción está bien delante de Dios. Fíjense, la misma palabra con tres explicaciones diferentes. Entonces, por eso es que es importante entender el contexto. Esa palabra fe no está sola allí en ninguno de los contextos, está en
un contexto diferente. Entonces, por eso es que tenemos que analizar lo que dice el contexto. O sea, ¿dónde está esa palabra? ¿Eh? Entonces es importante ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, la palabra salud. ¿Ok? La palabra salud en la Biblia abarca más que sanidad física. Muchas veces pensamos, bueno, salud significa estar sano, pero sin embargo, el significado de la palabra salud en la Biblia va a depender del contexto. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos salud como libertad nacional, como la libertad del pueblo de Israel. Dice allí en Hechos 7:25, se refiere a la liberación física y política de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Ven cómo el contexto da una explicación diferente? Entonces, si siempre vamos a tomar las palabras que significan lo mismo, podemos cometer errores, pero garrafales. Predicaciones fuera de contexto, predicaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente dice el texto. Por ejemplo, la palabra salud en Romanos 13:11 alude a la consumación de nuestra salvación cuando Cristo regrese. Hablando de que cuando Cristo regrese, nuestra salvación va a estar completa. ¿Ok? Salud como esperanza futura. ¿Ok? Estos versos pueden estudiarlos allí individualmente para que vean cómo es importante, porque ¿cómo sé yo que esa palabra salud allí significa eso? Que significa una esperanza futura. Por el contexto, por lo que se está diciendo allí. ¿Okay? Por eso es que es importante cuando voy a estudiar la Biblia, no leerla aisladamente, no leer versículos aislados, no coger como alguien que dice, Señor, háblame, y abre la Biblia y pone el dedo ahí en el primer versículo y dice, bueno, Dios me está diciendo que diga esto, que haga esto. No, porque usted puede leer, por ejemplo, las palabras del diablo. Y las palabras del diablo son registro inspirado, pero Dios no le está diciendo, haz lo que hace el diablo. Entonces es importantísimo eso. Por ejemplo, la palabra salud en Hebreos 2:3 significa salud como el mensaje del Evangelio. ¿Okay? Se identifica con toda la revelación y obra de salvación traída por Jesús. O sea, no está diciendo solo salud física, ¿okay? Sino que la palabra salud también significa salvación, salvación integral del ser humano, ¿okay? No solamente en la parte física. ¿Okay? Entonces, ven cómo es importantísimo estudiar las palabras, y eso es lo que nos refiere a la segunda ley. Tenemos que tener en cuenta el contexto donde está dicha esa palabra, porque así va a tener un significado. ¿Eh? Ejemplo 3, la palabra gracia. La palabra gracia para nosotros, ¿qué es? Un favor inmerecido, ¿verdad? Un regalo. Pero el contexto amplía su significado, amplía más aún. Por ejemplo, en Efesios 2:8 dice que es un favor inmerecido. Y esa es prácticamente la interpretación que le damos a todo, ¿no? Es la misericordia y bondad inmerecida de Dios que nos salva. Y ese es el concepto principal, ¿no? Para la palabra gracia. Pero sin embargo, en Hechos 14:3 también habla de la palabra gracia y habla del mensaje de las buenas nuevas predicado por los apóstoles. Fíjense, está hablando que la palabra gracia se refiere al mensaje, a todo el conjunto de mensajes dado por los apóstoles, que era salvación en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, que no se refiere solamente a decir la gracia es el favor inmerecido de Dios, sino que ahí la palabra gracia significa el mensaje completo de salvación. ¿Ok? También tenemos en 1 de Pedro 1:13 que habla de la palabra gracia y se refiere a la bienaventuranza futura. ¿Ok? A lo que nosotros vamos a recibir en el futuro. ¿Ok? Él habla y se refiere a la gloria y bendición eterna que recibiremos. Y utiliza la palabra gracia.
¿ok? Pero fíjense que ahora gracia no solo significa el favor inmerecido, sino que la palabra gracia significa eso que vamos a recibir en el futuro. ¿Cómo lo sé? Bueno, por el contexto de lo que se está hablando en el pasaje. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo importante, lo que es literal o figurado. Hemos hablado que en una de las reglas fundamentales de que la Biblia se explica a sí mismo y que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En el sentido general, cuando algo fue dado en figurado o cuando es literal. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos. Vamos a ver, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, ¿se está refiriendo a qué? A la Santa Cena, ¿verdad? El Señor lo dijo allí en la Santa Cena, que está referido en la mayoría de los evangelios. Entonces, ¿Jesús estaba físicamente presente? Sí, Jesús estaba físicamente presente. El pan era la parte de la cena pascual que ya representaba cosas. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, hablando del pan, no se está refiriendo a que eso es su cuerpo literalmente, sino que él dijo, esto es, no, esto se convierte en mi cuerpo. ¿Ok? Eso es algo figurado, ¿me entiendes? No es algo literal. ¿Eh? Es algo que se está refiriendo Jesús a que el pan representa el cuerpo de él que va a ser molido, que va a ser, así como el pan entra en la boca y es triturado por los dientes, así también está hablando en ese sentido figurado de que su cuerpo va a ser entregado, va a ser latigado, va a ser ultrajado por los pecados. Pero eso no es literal. Y déjame decirle que esta interpretación hasta el día de hoy hace una brecha entre la interpretación literal y figurada, porque hay, por ejemplo, grupos pentecostales y bautistas, y más que todo la parte de los que son, por ejemplo, de la Reforma, que creen literalmente que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. Y que cuando usted está comiendo el pan, se está comiendo un pedazo de la carne del cuerpo de Jesús. Entonces vemos que eso es, ¿por qué? Por hacer una interpretación errónea de lo que es el lenguaje figurado o lo que es el lenguaje literal. Tenemos otro, por ejemplo, cuando Jesús habló sobre las llaves del reino. ¿Se recuerdan? ¿A quién le dijo el Señor eso? A Pedro, ¿verdad? Y yo te daré las llaves del reino. Si alguien dice, ay, eso es literal, diciendo Pedro tenía una llave, ¿verdad? Que va a abrir las puertas, ¿ok? Entonces, el reino no es un lugar físico con puertas, no, sino que se explica con la autoridad de atar y desatar, ¿ok? De lo que iban a hacer los apóstoles. Entonces, la misma autoridad se da a todos los discípulos, ¿ok? Porque esa autoridad que le fue delegada a los apóstoles también le fue delegada a los discípulos. Vayan pues y hagan discípulos, ¿ok? Entonces, conclusión, esto es un sentido figurado, no es literal. O sea, a Pedro no le dieron una llave física, ni tampoco el reino de los cielos son puras puertas y ventanas, ¿ok? Porque tenemos mucho simbolismo y mucho lenguaje figurado. Entonces, vamos a aprender toda esta serie de figuras retóricas en todo lo que es el curso, ¿ok? No se preocupen. Vamos a ver con detalle lo que son las metáforas, lo que son los símiles, lo que son las hipérboles, lo que son los símiles, lo que son las parábolas. Todo eso lo vamos a ver en cada uno en profundidad, ¿ok? Pero es importante que entendamos lo que es el lenguaje, ¿ok? Ahora vamos a ver una aplicación práctica. Vamos a ver cómo yo puedo aplicar esta regla en cada versículo que yo estoy leyendo. Número uno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer más. ¿Okay? No te quedes con un versículo, lee el párrafo entero, el capítulo entero. ¿Okay?
el libro entero para captar ¿qué? La idea central del autor. Yo siempre les he dicho que la Biblia está seccionada, dividida en grupos de versículos que tienen un tema específico. ¿Okay? Entonces, como mínimo, si yo voy a estudiar en un devocional diario, yo por lo mínimo tengo que estudiar un grupo de versículos. ¿Okay? Y si ese versículo lo voy a interpretar, tengo que interpretarlo dentro del contexto del grupo de versículos que estoy leyendo. ¿Okay? Tengo que leer el libro. No es lo mismo una carta que está dirigida a una persona que una epístola, que es universal. No es lo mismo un lenguaje profético, un libro profético como Apocalipsis, que, por ejemplo, el libro de los Salmos, que es un libro poético. Entonces, tengo que leer todo. Segundo, tengo que hacerme preguntas. ¿Qué preguntas me voy a hacer? Número uno, ¿sobre qué trata? ¿Okay? ¿A quién se le dice ese versículo? ¿Okay? ¿A quién fue inicialmente dicho ese versículo? No es lo mismo, por ejemplo, promesas universales que abarcan a todos los cristianos, a promesas individuales. Por ejemplo, hay versículos que son dados exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién se le dijo? Por ejemplo, cuando leemos una carta, ejemplo, la carta a Filemón, ¿a quién fue dicha? Fue dicha a Filemón. ¿De qué trata la carta? Bueno, habla de que Pablo le está refiriendo, de que por favor reciba a esta persona que antes había estado con él. O sea, tenemos que saber de qué se trata la carta, a quién se lo dice, qué dice antes y después. ¿Antes y después de qué? Del versículo que estoy estudiando. ¿Ok? Del párrafo que estoy estudiando. O sea, no voy a aislarlo, voy a estudiarlo en el contexto. ¿Okay? El entorno inmediato es la clave. ¿Qué dice el entorno? ¿El entorno de quién? Del versículo que estoy analizando. Por ejemplo, vimos esas palabras que se refieren a que van a tener diferentes significados si yo busco el contexto. ¿Okay? El contexto donde fue dicho. Número 3, vamos a comparar. La Biblia se recuerdan que se interpreta ¿con qué? Con la misma Biblia. Entonces vamos a buscar cómo se usa esa misma palabra en otros pasajes. ¿Okay? Para entender su alcance. ¿Okay? Y vamos a ver que hay una riqueza en el vocabulario bíblico tan inmensa que necesitamos estudiar cada palabra, aunque sea la misma, en el contexto donde fue dicha, porque así va a tener un significado u otro significado dependiendo del contexto. Entonces recuerda, no aísles las palabras, obsérvalas en su hogar textual, ¿ok? Y revelarán su verdadero significado. Y así vamos a evitar de verdad que muchos inconvenientes y muchas malas interpretaciones. ¿Okay? Vamos a referirnos que es muy importante que nosotros hagamos, número uno, y quiero que repasar esto, y que por favor en una de las tareas que vamos a tener esta semana, vamos a tener que hacer estos 3 pasos. ¿Okay? O sea, vamos a tener que leer más, vamos a tener que ver, hacernos preguntas, ¿ok? Y buscar esa misma palabra en otros libros de la Biblia, a ver qué nos dicen, si tienen el mismo significado, si tienen otro significado según el contexto en que fue dicho. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué preguntas tienen. Y aquí, por ejemplo, hoy que estoy dando la clase, tenemos algún grupo de alumnos que están aquí físicamente, pero también tú que estás escuchando esta clase y estás por la plataforma, pues la tarea que vamos a tener esta semana, el foro, va a ser abierto para que tú puedas hacer preguntas. ¿Okay? Y ahí, por ejemplo, incluir palabras y busquemos esa palabra en el significado de varios libros, de varios versículos donde estén y que puedan entonces buscar el significado. ¿Okay?
Entonces, quiero que lo entiendan, o sea, vamos a hacer esto a través del foro. Entonces, en el foro va a estar abierto y en el foro vas a decir, oye, para mí la palabra, por ejemplo, pecado, la palabra alma. La palabra alma es muy significativa, ¿no? Porque la palabra alma no siempre se refiere a la parte inmaterial del hombre. Lo vamos a ver, es una de las palabras más usuales para estudiar, ¿no? Así que, nada, te doy gracias por este tiempo de poder estar aquí en la clase y esperamos que sea de provecho para tu vida. Recuerda entrar en el foro, hacer las preguntas, ¿ok? Y que vamos a ir respondiendo y que recuerda, la materia se va a ir profundizando cada vez más. Cada vez vamos a ver más herramientas, más leyes que vamos a ir utilizando para la correcta interpretación de los pasajes bíblicos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.